Hola amigos, bienvenidos a Resúmenes de Libros, donde cada día traemos para ustedes una nueva e inspiradora audiolibro. Así que suscríbanse y escuchen el audiolibro especial de hoy. ¿Alguna vez han pensado si lo que sabemos es realmente como lo entendemos? ¿Nos muestra nuestra inteligencia, nuestro cerebro, la verdadera imagen del mundo? ¿O estamos todos usando una especie de gafas que tiñen todo con un color particular? Estas preguntas han inquietado a los humanos durante siglos, y hoy vamos a adentrarnos en el mundo de un gran filósofo que se sumergió en la profundidad de estas cuestiones y sacudió las leyes del conocimiento. La obra revolucionaria de Immanuel Kant, Crítica de la razón pura, y su relevancia para comprender cómo conocemos el mundo. Kant, nacido en 1724, vivió en una era de conflicto entre creencias tradicionales y el auge de la ciencia y la razón. Su obra busca explorar los límites y el poder de la mente humana, mostrando que el conocimiento tiene restricciones inherentes, pero conocerlas es el primer paso hacia la verdadera sabiduría. Este audiolibro no es solo para estudiantes de filosofía, sino para cualquiera que desee entender los límites de su pensamiento, ver el mundo desde una nueva perspectiva y tomar decisiones informadas. Se promete explicar las ideas complejas de Kant de manera sencilla, con ejemplos y relatos, conectándolas con la vida cotidiana. Capítulo 1. La búsqueda del conocimiento y la pregunta de Kant. Este capítulo establece que la historia de la humanidad es una búsqueda constante de conocimiento, impulsada por la curiosidad sobre el mundo, nuestra identidad y el significado de la existencia. La filosofía es presentada como una disciplina que satisface esta sed, enseñándonos a pensar, razonar y cuestionar creencias. En el siglo XVIII, durante la época de Kant, había dos enfoques opuestos sobre cómo se adquiere el conocimiento: racionalistas, Descartes, Spinoza, Leibniz. Creían que el conocimiento verdadero proviene de la razón y la mente, con ideas innatas que permiten entender el mundo sin experiencia externa. Por ejemplo, saber que 2 más 2 es igual a 4. Empiristas, Locke, Berkeley, Hume, sostenían que la mente es una pizarra en blanco al nacer y que todo conocimiento surge de las experiencias sensoriales. Ambos bandos debatían intensamente. Los racionalistas argumentaban que los sentidos pueden engañar, mientras que los empiristas decían que sin experiencia no se puede aprender nada nuevo. David Hume, un empirista, planteó un desafío crucial. No podemos probar con experiencia que cada evento tiene una causa. Asumimos causalidad por costumbre, no por certeza. Por ejemplo, asumimos que el sol saldrá mañana porque siempre lo ha hecho. Esto cuestionó los fundamentos de la ciencia, basada en causa y efecto. Kant, influido por Hume, buscó un camino intermedio que diera a la razón y la experiencia su lugar. Su pregunta central fue: ¿cómo es posible el conocimiento sintético a priori? Es decir, ¿cómo podemos saber cosas nuevas y ciertas sobre el mundo sin depender de la experiencia? El conocimiento a priori no requiere experiencia, como saber que todos los solteros son no casados, mientras que el conocimiento sintético aporta información nueva, como las leyes de la geometría o la física. Kant quería descubrir la fuente de este conocimiento, que es fundamental para la ciencia y las matemáticas, y conectar estas ideas abstractas con decisiones prácticas de la vida diaria, como determinar qué es verdadero o cómo tomar decisiones correctas. Su filosofía fomenta cuestionar las creencias propias, promoviendo tolerancia y humildad al reconocer los límites del conocimiento. Capítulo 2. Los límites de la razón. ¿Qué podemos saber? Kant propone una idea revolucionaria. No conocemos el mundo como es en sí mismo, noumenal world o cosa en sí, sino como nuestra mente lo estructura, phenomenal world. La mente no es un recipiente pasivo,
sino un agente activo que organiza las experiencias sensoriales mediante moldes o filtros innatos. Estos incluyen formas de la intuición, espacio y tiempo, categorías del entendimiento, conceptos como causalidad y sustancia. El espacio y el tiempo no son realidades externas, sino estructuras de la mente que organizan nuestras experiencias. Por ejemplo, el espacio permite ver cosas en relación espacial, arriba, abajo, cerca, lejos, y el tiempo ordena eventos en secuencias, antes, después. Esto significa que la realidad que percibimos es fenoménica, filtrada por la mente, y nunca conoceremos la cosa en sí, porque no podemos quitar estos filtros. Esta limitación no es desalentadora, según Kant. Nos libera de preguntas sin respuesta, como la inmortalidad del alma o la existencia de Dios, que están fuera del alcance de la razón, ya que trascienden la experiencia. Sin embargo, podemos conocer profundamente el mundo fenoménico, y el conocimiento sintético a priori es posible porque se basa en los moldes de la mente, no en el mundo externo. Por ejemplo, la geometría es cierta porque refleja cómo nuestra mente estructura el espacio, y las leyes científicas funcionan porque nuestra mente aplica categorías como la causalidad. En la vida diaria, esto nos hace más tolerantes al entender que cada persona ve el mundo a través de su propia perspectiva fenoménica y nos enseña humildad al reconocer los límites de la razón. Kant aboga por un equilibrio, usar la razón con audacia, atrévete a saber, pero aceptar lo que no podemos saber. Esta revolución copernicana en la filosofía coloca a la mente humana en el centro del conocimiento, no como un espejo pasivo del mundo, sino como un constructor activo de la realidad que experimentamos. Capítulo 3. Más allá de la experiencia, ¿qué es el idealismo trascendental? El idealismo trascendental de Kant sostiene que la realidad que experimentamos, mundo fenoménico, está moldeada por estructuras mentales innatas, no por el mundo en sí mismo, no humenal. A diferencia de idealistas extremos como Berkeley, que negaban un mundo externo, Kant acepta la existencia de la cosa en sí, pero afirma que solo conocemos los fenómenos estructurados por nuestra mente. Trascendental se refiere a las condiciones que hacen posible la experiencia, como el espacio, el tiempo y las categorías del entendimiento. Kant compara la mente con gafas que no podemos quitar. El espacio y el tiempo son los cristales que dan forma a nuestras percepciones. Esta idea, conocida como la revolución copernicana filosófica, invierte la visión tradicional. En lugar de que nuestro conocimiento se ajuste al mundo, el mundo se ajusta a nuestras capacidades mentales. No somos espectadores pasivos, sino co-creadores de la realidad que experimentamos. Aunque esto podría sugerir subjetividad, Kant aclara que estas estructuras, espacio, tiempo, categorías, son universales en todos los humanos, lo que permite la ciencia, ya que todos compartimos el mismo marco fenoménico. La distinción entre fenómenos, lo que conocemos, y la cosa en sí, lo incognoscible, es crucial. Da a la ciencia una base sólida para estudiar el mundo fenoménico y deja espacio para cuestiones como Dios, la libertad o la inmortalidad, que no son objetos de conocimiento científico, pero podrían serlo de fe o razonamiento moral. En la vida cotidiana, el idealismo trascendental fomenta la conciencia de que nuestras percepciones están influenciadas por prejuicios, expectativas y condicionamiento cultural, lo que nos hace más abiertos y tolerantes. También promueve la humildad intelectual, evitando el fanatismo al reconocer que nuestro conocimiento es limitado y humano. Finalmente, libera el ámbito moral y espiritual de la ciencia, permitiendo buscar respuestas sobre el sentido de la vida en la conciencia o la fe. Capítulo 4. Tiempo y espacio. Las lentes de nuestra mente. Este capítulo profundiza en el espacio y el tiempo,
las formas puras de la intuición, según Kant. Tradicionalmente, se veía el espacio como un contenedor absoluto, como creía Newton, y el tiempo como un flujo externo. Kant, sin embargo, los redefine como estructuras innatas de la mente que organizan nuestras experiencias. Espacio no es una entidad externa, sino una forma en que la mente organiza las sensaciones externas, permitiéndonos percibir cosas en relaciones espaciales, derecha, izquierda, arriba, abajo. Es a priori, anterior a la experiencia, y sintético, aporta conocimiento nuevo sobre la disposición espacial. La geometría es válida y universal, porque estudia esta estructura mental del espacio, común a todos los humanos. Tiempo es la forma de la intuición interna, que organiza tanto las experiencias internas, pensamientos, emociones, como los eventos externos en secuencias temporales, antes, después. También es a priori y sintético, y fundamenta la aritmética, que depende de procesos secuenciales. No podemos imaginar experiencias sin tiempo, ya que todo evento tiene una duración y un orden. El espacio y el tiempo son las lentes a través de las cuales vemos el mundo, los marcos esenciales de nuestra realidad fenoménica. No son propiedades de la cosa en sí, por lo que no sabemos si existen en el mundo sin nuestra mente. Esto tiene implicaciones profundas. Nos hace conscientes de que nuestra percepción del espacio y el tiempo es una construcción mental, no una verdad absoluta. Explica por qué las leyes físicas y matemáticas son válidas, ya que se basan en estas estructuras universales de la mente. En el arte, el juego con el espacio y el tiempo refleja su naturaleza mental, permitiendo nuevas perspectivas. Plantea preguntas filosóficas como si otras formas de vida, por ejemplo, extraterrestres, percibirían el mundo de manera diferente. Aunque la relatividad de Einstein complicó la noción de espacio y tiempo, las ideas de Kant siguen siendo relevantes, destacando el papel activo de la mente en el conocimiento. Aceptar que estamos limitados por estas lentes nos da humildad, pero también libertad para explorar y crear dentro de sus confines, como un artista en un lienzo. Capítulo 5. Las categorías del entendimiento. Dar sentido al mundo. Este capítulo explora las categorías del entendimiento, los conceptos a priori que la mente usa para organizar las experiencias sensoriales estructuradas por el espacio y el tiempo, convirtiéndolas en conocimiento significativo. Kant identifica 12 categorías, agrupadas en 4 tipos: cantidad, unidad, pluralidad, totalidad, cualidad, realidad, negación, limitación, relación, sustancia y accidente, causa y efecto, reciprocidad y modalidad, posibilidad, imposibilidad, existencia, no existencia, necesidad, contingencia. Estas categorías actúan como el software de la mente, procesando datos sensoriales para encontrar patrones y reglas. Por ejemplo, la categoría de causa y efecto responde al desafío de Hume, mostrando que la causalidad es una estructura mental que organiza eventos, haciendo posible la ciencia. Las categorías son universales, a priori, y esenciales para pensar, formando el marco del mundo fenoménico junto con el espacio y el tiempo. Esto permite el conocimiento sintético a priori, que refleja las estructuras de la mente, no el mundo en sí mismo, noumena. En la vida diaria, nos hace conscientes de cómo nuestra mente da forma al pensamiento, fomenta el pensamiento racional y explica por qué buscamos orden en el mundo. Sin embargo, estas categorías solo se aplican al mundo fenoménico. Usarlas más allá de la experiencia lleva a ilusiones, como se verá en capítulos posteriores. Aunque controvertidas, algunos dicen que las categorías son aprendidas, no innatas. La idea de Kant sobre el papel activo de la mente en el conocimiento sigue siendo influyente en la ciencia cognitiva y la psicología. Capítulo 6. Juicios analíticos y sintéticos. ¿Cómo crece el conocimiento?
Este capítulo examina cómo crece el conocimiento a través de los juicios analíticos y sintéticos, abordando la pregunta de Kant: ¿cómo es posible el conocimiento sintético a priori? Juicios analíticos son explicativos, donde el predicado está contenido en el sujeto. Ejemplo: todos los solteros son hombres no casados. Son a priori, basados en la lógica y definiciones, y ciertos por el principio de no contradicción, pero no aportan conocimiento nuevo. Juicios sintéticos son extensivos, añaden información nueva. Ejemplo: esta rosa es roja. La mayoría son a posteriori, dependen de la experiencia y no siempre son universalmente ciertos. Ejemplo: el agua hierve a 100 grados Celsius, requiere experimentos. Kant busca juicios que sean sintéticos a priori, nuevos, ciertos y sin depender de la experiencia, fundamentales para la matemática, la ciencia y la metafísica. Ejemplos incluyen: 7 más 5 es 12. Sintético porque 12 no está implícito en los términos, a priori por ser una operación mental. En geometría, la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, y en ciencia, toda acción tiene una reacción igual y opuesta, o la cantidad de materia es constante, basados en categorías como causalidad o sustancia. Estos juicios son posibles porque reflejan las estructuras a priori de la mente, espacio, tiempo, categorías, que organizan el mundo fenoménico, según el idealismo trascendental. En la vida diaria, esta distinción muestra que el conocimiento tiene fuentes diversas: analítico, cierto pero limitado; sintético a posteriori, nuevo pero no universal; y sintético a priori, nuevo y cierto, basado en la mente. Esto resalta la importancia de entender principios, no solo memorizar hechos, para un aprendizaje profundo y aplicable. Aunque criticado, algunos ven los juicios sintéticos a priori como analíticos o empíricos tras desarrollos como la física de Einstein. El esfuerzo de Kant por encontrar una base para el conocimiento nuevo y cierto sigue inspirando reflexiones sobre la certeza y el progreso. Capítulo 7. Alma, cosmos y Dios, el vuelo de la razón y sus peligros. En la dialéctica trascendental, Kant analiza cómo la razón, al buscar verdades últimas más allá de la experiencia, alma, cosmos, Dios, cae en ilusiones y contradicciones. La razón tiene una tendencia natural a buscar una unidad absoluta, generando tres ideas de la razón pura. Idea psicológica: unifica experiencias internas en un alma permanente e indivisible. Idea cosmológica: unifica experiencias externas en un universo completo. Idea teológica: unifica todo en una entidad suprema, Dios. Estas ideas son atractivas, pero tratarlas como objetos de conocimiento lleva a problemas. Kant identifica paralogismos sobre el alma. Afirmaciones como que el alma es una sustancia simple, indivisible, personal e inmortal son errores lógicos. Confundimos la unidad lógica de la conciencia, yo pienso, con un objeto real, alma. Como el alma no es un objeto de experiencia, no podemos probar ni refutar estas afirmaciones con la razón teórica. Antinomias sobre el cosmos. Contradicciones donde tesis y antítesis parecen válidas. ¿Es el mundo finito o infinito en tiempo y espacio? ¿Hay partes indivisibles o todo es divisible? ¿Todo está determinado por leyes o existe libertad? ¿Hay una entidad necesaria o no? Las dos primeras antinomias son falsas, porque el universo no es un objeto de experiencia. Las dos últimas pueden ser ciertas en contextos distintos. En el mundo fenoménico rigen las leyes causales, pero en el nouménico podría haber libertad o una entidad necesaria, Dios. Kant refuta argumentos tradicionales, ontológico, cosmológico, teleológico, para probar la existencia de Dios, ya que aplican categorías como causalidad más allá de la experiencia.
No podemos probar ni refutar a Dios teóricamente. Kant no niega estas ideas. Tienen un uso regulativo, inspirando la búsqueda de unidad en ciencia y moral, y un uso práctico en la ética, donde postular libertad, inmortalidad del alma y Dios es necesario para una vida moral, explorado en crítica de la razón práctica. La dialéctica trascendental enseña humildad intelectual, mostrando los límites de la razón teórica, diferenciando conocimiento, mundo fenoménico, y fe, mundo nouménico, y protegiéndonos de dogmatismos. Capítulo 8. Las ilusiones de la razón, paralogismos y antinomias. Este capítulo profundiza en los paralogismos y antinomias, las trampas de la razón cuando intenta ir más allá de la experiencia. Paralogismos, relacionados con el alma. Confundimos la unidad lógica de la conciencia, yo pienso, con un objeto real, alma. Kant identifica 4 afirmaciones erróneas. El alma es una sustancia, simple, personal e inmortal. Estas no pueden probarse porque las categorías, como sustancia, solo aplican al mundo fenoménico, no al alma, que no es un objeto de experiencia. No niega el alma, pero dice que no es un objeto de conocimiento teórico, aunque puede ser una creencia moral. En la vida diaria, esto nos invita a cuestionar afirmaciones sobre nuestro yo. Ejemplo, mi alma desea esto, y a ser más críticos con nuestra identidad. Antinomias, contradicciones sobre el cosmos. Kant reitera las 4 antinomias. Mundo finito versus infinito. Partes indivisibles versus divisibilidad infinita. Determinismo versus libertad. Entidad necesaria versus no necesaria. Las antinomias matemáticas 1 y 2 son falsas porque el universo no es un objeto medible. Las dinámicas 3 y 4 pueden ser ciertas en contextos distintos. En el mundo fenoménico, todo es causal, antítesis. En el nouménico, libertad y una entidad necesaria, Dios, son posibles como postulados morales, tesis. Las antinomias enseñan que algunas preguntas no tienen respuestas únicas. Posturas opuestas pueden ser válidas en diferentes perspectivas, fomentando flexibilidad. En la vida diaria, caemos en antinomias al debatir temas como destino versus esfuerzo o libertad versus orden social. Kant nos urge a examinar los supuestos detrás de nuestras creencias. Estas ilusiones reflejan la aspiración de la razón por la unidad, actuando como principios regulativos que guían la ciencia y la moral. También nos enseñan a ser cuidadosos con el lenguaje. Términos como alma o destino son conceptos, no objetos, y a practicar el pensamiento crítico, cuestionando creencias y reconociendo los límites de la razón. Aunque la razón teórica no puede responder preguntas sobre el alma, la libertad o Dios, la razón práctica, moral, las aborda desde la ética, un tema para el próximo capítulo. Capítulo 9. ¿Somos libres? La base de la moralidad. Este capítulo aborda la cuestión de la libertad y cómo Kant fundamenta la moralidad, explorando la razón práctica frente a los límites de la razón teórica, expuestos en capítulos anteriores. La razón teórica no puede probar la libertad, ya que en el mundo fenoménico todo parece determinado por leyes de causa y efecto, lo que plantea un dilema. Sin libertad, ¿cómo es posible la moralidad o la responsabilidad por nuestras acciones? Kant sostiene que la libertad es una condición esencial para la moralidad. Sin la capacidad de elegir, los juicios morales, como debes decir la verdad, carecen de sentido. Kant resuelve este problema postulando la libertad como una suposición necesaria para la vida moral, aunque no pueda conocerse teóricamente. En la tercera antinomia, mostró que el determinismo, antítesis, y la libertad, tesis, pueden coexistir desde perspectivas distintas. En el mundo fenoménico, nuestras acciones están determinadas por leyes naturales. En el mundo inteligible, nouménico, como seres racionales, podemos actuar libremente. La razón práctica,
que guía nuestros deberes morales, nos permite concebirnos como libres. Cuando sentimos un deber, el hecho de la razón, como decidir no mentir aunque sea ventajoso, asumimos que tenemos la opción de elegir, lo que refleja nuestra libertad. Esta no se encuentra en el mundo externo, sino en nuestra conciencia moral, y se acepta como un postulado racional, una fe basada en la experiencia moral. Kant introduce el imperativo categórico, el núcleo de su ética, un mandato universal que surge de la razón, no de deseos o resultados. Su forma principal es: actúa solo según aquella máxima que puedas querer que se convierta en una ley universal. Antes de actuar, debemos preguntarnos si querríamos que todos siguieran ese principio. Si no, es inmoral. Por ejemplo, mentir para obtener ventajas no puede universalizarse, ya que destruiría la confianza. Otra formulación es: trata a la humanidad, en ti o en otros, siempre como un fin, nunca solo como un medio. Esto exige respetar la dignidad de cada persona como ser racional, prohibiendo la explotación o el trato inhumano. La ética de Kant es deontológica, centrada en el deber, no en los resultados. El valor moral reside en la buena voluntad, que actúa por deber, no por inclinaciones o intereses. Es una ética exigente, que nos pide priorizar la razón sobre los deseos y respetar a todos universalmente. Kant reconoce que cumplir el deber no siempre trae felicidad, lo que lleva a postular la inmortalidad del alma, para alcanzar la perfección moral en un tiempo infinito, y la existencia de Dios, como garante de que la virtud y la felicidad se alineen en un orden moral. Estos postulados, junto con la libertad, no se conocen, pero se aceptan por fe práctica para hacer coherente la moralidad. Kant armoniza conocimiento y fe. La razón teórica no aborda estos temas, pero la razón práctica los postula para la ética. Su moralidad, basada en la razón y la libertad, no depende de autoridades externas, haciéndonos creadores de nuestro destino moral. Nos enseña a respetar la dignidad humana y a construir un mundo justo. Aunque criticada por su rigidez, falta de espacio para las emociones y dificultad en conflictos de deberes, sigue siendo influyente, invitándonos a reflexionar sobre cómo vivir éticamente. Capítulo 10. La herencia de Kant. ¿Qué significa la crítica de la razón pura hoy? Este capítulo final reflexiona sobre la relevancia de las ideas de Kant de hace 250 años, en el siglo XXI, resumiendo su impacto en la epistemología, metafísica y ética, y su valor práctico hoy. Pensamiento crítico. Kant enfatiza la crítica como examen racional de la razón, identificando sus poderes y límites. Nos enseña a no aceptar ciegamente tradiciones, autoridades o prejuicios, sino a evaluar argumentos por su lógica y coherencia. En la era de la sobrecarga de información, esta habilidad es vital para distinguir verdad de ilusión. Su lema: atrévete a saber, sapere aude, promueve valentía intelectual con humildad para reconocer los límites del conocimiento. Rol activo de la mente. Kant mostró que la mente no refleja pasivamente el mundo, sino que construye activamente el conocimiento mediante estructuras a priori, espacio, tiempo, categorías. Esto nos empodera como agentes que moldean su realidad. En la ética, nos enseña que no somos esclavos de deseos o presiones sociales, sino que podemos seguir deberes racionales libremente, fomentando responsabilidad y autonomía. Idealismo trascendental. Al sostener que conocemos el mundo como lo estructura nuestra mente, no como es en sí mismo, Kant nos enseña humildad. Nuestra verdad es parcial, filtrada por una perspectiva humana. Esto promueve tolerancia hacia otros puntos de vista, fomenta el diálogo en un mundo polarizado y recuerda que la ciencia no puede abordar absolutos nouménicos. Ética y dignidad humana.
el imperativo categórico y la idea de tratar a cada persona como un fin en sí mismo son pilares de los derechos humanos y la justicia. Nos inspiran a rechazar la explotación y a vivir según principios universales, fundamentales para la democracia y una sociedad justa. Equilibrio entre conocimiento y fe. Kant armoniza razón y fe, mostrando que la razón teórica no responde preguntas sobre Dios, el alma o la libertad, pero la razón práctica las postula para la moralidad. Esto permite ser racional y creyente, reconociendo roles distintos para ciencia y espiritualidad. El legado de Kant trasciende la filosofía, influyendo en psicología, ciencia cognitiva, derecho, política y arte, resonando en ideas como el constructivismo o el diseño centrado en el humano. Aunque su obra es compleja, sus ideas, al conectarse con la vida cotidiana, nos enseñan a usar la razón, asumir responsabilidades y aspirar a un mundo mejor. La crítica de la razón pura es un diálogo continuo que nos invita a reflexionar sobre qué sabemos, qué debemos hacer y qué podemos esperar. Nos recuerda que pensar críticamente nos hace humanos, instándonos a cuestionar decisiones, respetar la dignidad de otros y actuar según principios universales. Concluimos este audiolibro con gratitud por acompañarnos en este viaje intelectual. Hemos simplificado las ideas de Kant para hacerlas accesibles y relevantes, enseñándote cómo se construye el conocimiento, los límites de la razón y cómo vivir éticamente. Estos aprendizajes no solo te hacen mejor pensador, sino mejor persona. Gracias por escuchar. Si te gustó, dale like, comparte con amigos y familiares, y comenta qué idea te impactó más. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte futuras audiolibros inspiradoras. La búsqueda del conocimiento nunca termina. Sigue leyendo, pensando y aprendiendo. Nos despedimos hasta la próxima aventura filosófica. Cuídate y usa tu razón al máximo.